Bien, mis hermanos, daremos comienzo a esta clase dominical de este día domingo 24 de mayo, nueva clase dominical, escuela, donde el Señor nuevamente nos enseñará por ella, tanto a ustedes como a mí, y agradecidos debemos estar del Señor porque nos da esta oportunidad de aprender de sus palabras, y como lo hacemos siempre, vamos a empezar con una oración para agradecer y para pedir al Señor también que nos haga entender esta clase. Y le invito para aquello que cierre sus ojos. Bendito Dios Padre Celestial, gracias le damos en esta hora por su amor, por su infinita y gran misericordia que se refleja en nuestras vidas día a día, Señor amado. Agradecemos todo lo que usted hace por nosotros, por la oportunidad, Señor amado, de tener vida, de tener salud, Padre Santo, por la oportunidad que nos dio de ser llamados sus hijos, Señor bendito. Agradecemos, Señor amado, que usted hoy esté a nuestro lado, Señor amado, aunque dice su palabra que aunque todos nos dejaren, mas usted nunca nos dejaría, Señor bendito, y agradecemos aquello. Padre, le pedimos en esta hora que usted nos haga entender esta escuela dominical, esta clase, Señor amado. Hemos venido aprendiendo de tu palabra, Señor amado. Hemos venido aprendiendo de aquel pacto, Señor, en estas últimas clases que usted hizo con Abraham. Pacto que fue beneficioso hasta el día de hoy para nosotros. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad de estar en una clase de escuela dominical, Señor amado. Te rogamos, Señor amado, que puedan oír todos nuestros hermanos aprender por misericordia. Gracias por todo aquello. Te damos gracias y te rogamos todo esto en el dulce y bendito nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Y le invito que glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y como bien sabe usted, que ya venimos hace 3 clases trabajando en Gálatas, en este libro, o esta carta, como usted la quiera llamar, Gálatas, y estamos trabajando en el capítulo 13, ¿no es cierto? Entonces, empezamos trabajando del 1 al 5, la clase anterior fue del 6 al 14, y hoy no terminaremos, sino que seguiremos hablando un poco de esta promesa que hizo Dios a Abraham, desde el 15 al 18, ¿ya? Y entonces, repito, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 18, y luego también vamos a leer el texto que está en Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Amén. Y voy a partir leyendo primero la lección. Y dice así: en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, dice, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y también le invito a usted que busque Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Y vamos también a lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces al Señor. Y veníamos hablando en la clase anterior sobre este pacto, esta promesa que Dios hizo a Abraham, y voy a recordar y leer un poquito de la conclusión de la clase anterior, donde nos mencionaba a Abraham. Dice que había quedado muy en claro la imposibilidad de justificarse por la obediencia a la ley. Recordamos que la ley hay que cumplirla en su totalidad, sino tampoco se tendría la justificación por medio de ella. Y era imposible cumplir la ley a cabalidad. Porque la ley requería la obediencia absoluta, dice, constante y perfecta. Porque nadie es capaz de prestar tal obediencia, dice, que todos los seres humanos han resultado reos.
que están bajo la maldición de la ley. El plan provisto por Dios, aún antes de promulgarse la ley mosaica, es la justificación por la fe en Jesucristo. Bendito sea Dios. Es el único modo, por haber Él sido hecho pecado y por consiguiente maldición por nosotros. Hablábamos en la clase anterior, y vamos a seguir hablando de esto, que no era por la ley, porque si fuese por la ley, tampoco estaríamos justificados, porque había que cumplirla en su totalidad. Y dice que nadie es capaz de prestar o tal obediencia a la ley, ¿ya? Nosotros pensamos que los mandamientos son 10, 12 y son muchos más, me parece que alrededor de 600, y cumplirlos todos, y nosotros como seres humanos comunes y silvestres ni siquiera cumplimos las leyes terrenales en su totalidad. Entonces imagínense esta ley que fue revelada por Dios a Moisés, tampoco. Pero estaba la justificación, dice, mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Y voy a leer un poquito la introducción de la clase de hoy. Dice que en este pasaje el apóstol continúa su argumento, o sea, continuamos la clase, probando la justificación no se consigue por obras, ya que la promesa hecha a Abraham no puede haberse anulado por la ley, bendito sea Dios, la cual dio mucho tiempo después de haberse dado la promesa. Que Dios nos ayude. Partimos leyendo el capítulo 3, versículo 15. Hermanos, fíjense y nótese cómo Pablo se refiere a ellos. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo hace una breve comparación con los pactos que hacemos los seres humanos. Pactos que muchas veces, si se hacen de palabra, nunca se cumplen. Si se hace firmando algún documento, se cumplen y se especifica de que se cumplan a cabalidad, ¿no es cierto? Más Dios, por sobre todo, que es Dios, cómo Él iba a invalidar por la ley el pacto que le había hecho a Abraham, si Él es Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Dice, aquí Pablo llama a los Gálatas hermanos, se refiere a ellos como hermanos, dice, revelando así el amor compasivo de Él hacia la iglesia de Galacia. Dice que los trata como hermanos y los convence o los quiere hacer entender, haciéndolos llamar hermanos, o sea, de cierta manera cercanos, porque eran hermanos, entonces al Señor, que estaban confundidos, que se habían dejado confundir, más bien dicho, puesto judaizante, no quería decir que no fuesen hermanos, bendito sea el Señor. Cuando algún siervo del Señor, pastor, o algún hermano se encuentra con alguien que está confundido, lo llama hermano de igual forma, porque compartió en algún momento los mismos pensamientos, alabaron al mismo Dios y todo aquello, entonces se sigue tratando como hermano. Y Pablo aquí demostraba su amor por ellos. Fíjese que si Pablo no hubiese tenido amor por estas iglesias a las cuales exhortaba, a las cuales enseñaba, no le hubiese importado, porque tal vez podría haber dicho, yo ya les enseñé, ahora es cosa de ellos. Y no es así. Déjeme decirle que un pastor, porque podamos decir y transformar a Pablo en un pastor o en un líder, un pastor hoy en día, o un líder, como le quieran llamar, no deja sus ovejas, les enseña una vez, las deja y siempre las está ayudando. El pastor en el campo siempre está guiando sus ovejas, aunque las ovejas se sepan el camino, que siempre vayan por el mismo camino, siempre va con ellas, siempre va con sus perros guardianes, sus perros guías básicamente. Entonces el pastor siempre está queriendo, que ya le enseñó el hermano, empujándolo, volviéndole a enseñar, volviéndole a hablar cuando está en algún equívoco. Entonces Pablo hacía eso con estos Gálatas, bendito sea el Señor, no dejándolos estar, y los trata como hermanos, dice luego dice, el apóstol va a usar una ilustración que toma el modo de proceder de los hombres, o sea, no es importante los pactos de los hombres, lo que pasa es que Pablo quiere decir aquí, ¿cuánto más si los hombres tratan de cumplir los pactos que hacen, como Dios no? Bendito sea el Señor. Dice,
Cuando estos quieren, confirman un contrato contraído con otros, dicen. En otras palabras, aun cuando solo se trate de un pacto humano, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade nada. O sea, una vez ya firmado, nadie lo va a invalidar ni nadie le va a añadir nada. Entonces, un pacto humano. Con tal, dice que sea confirmado. Nadie lo cancela, lo abroga, nadie lo desecha o le añade algo o le sujeta a otros términos, sino que queda en pie, permanece firme y sagrado, dice. Si esto sucede entre los hombres, ¿cuánto más será firme y sagrado lo establecido por Dios? Bendito sea el Señor. Cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, cuando Dios le habló y le dice que en él serán benditas todas las naciones, de él sale el pueblo de Israel y todas las otras naciones, no quiere decir que después, 430 años después, vamos a llegar igual a ese punto en el capítulo, me parece, versículo 17, me parece. No quiere decir que porque Dios tuvo que establecer la ley, echó por tierra el pacto que había hecho con Abraham. No. Cuando Dios promete, cumple. Dígame usted, ¿Dios no le ha cumplido cuando le ha prometido? Él le ha cumplido. Él no es hombre para mentir, Él cumple. Entonces, Pablo hace ¿cómo los hombres, cuando firman un contrato, lo cumplen a su cabalidad? ¿Cuánto Dios? Puede ser el Señor. Dios le prometió a Abraham y Dios le cumplió y le cumple hasta el día de hoy el pacto que hizo o promesa que hizo con Abraham. Lo que Dios le prometió, bendito sea el Señor, lo va a cumplir. No cuando usted quiera, no cuando yo quiera, no de la forma que yo quiera. Porque nosotros queremos que todo sea inmediato, de la forma que nosotros queramos, y no es así. Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces vemos que tal vez las promesas hechas hacia nosotros de parte de Dios no se cumplen porque tampoco nosotros le cumplimos. Que Dios nos ayude. Dios igual cumple, pero a veces nos tenemos que dar una vuelta gigante para ver que las promesas eran ciertas. Entonces el Señor se cumple en nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Entonces, si esto sucede entre los hombres, cuánto más firme será el pacto y sagrado el pacto que hizo Dios, o esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Bendito sea el Señor. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bendito sea el Señor. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Las Escrituras, dice, en este caso, no mencionan, dice, pluralidad. No lo mencionan. Dice, de simientes, como lo carnal y la espiritual. Habla solo de una simiente, bendito sea Dios, de una sola línea de descendencia, a saber, la raza de los creyentes que se asemejan a Él que es el Padre de la fe, se asemejen a Abraham, de eso está hablando. ¿Ya? Dice, ya sean judíos o gentiles, quien siga la línea de Abraham y tenga esta fe y hoy en día tenga esta fe en Jesucristo, se asemeja a Abraham. Por lo tanto va a ser bendito porque dice que toda su simiente va a ser bendito hacia abajo. Que Dios nos ayude. Dice, sean judíos o gentiles, o sea, hubiesen sido del pueblo de Dios y no de Dios, y eso ya lo tratamos en una clase. Sean judíos o gentiles, si siguen la línea de Abraham, son benditos. Dice, y tu simiente, la cual es Cristo. Así que Cristo es la simiente de Abraham, la simiente. Dice, que en sí reúne toda la raza de creyentes, dice, formando un conjunto, una línea de posteridad, dice. Se ha dicho que toda la razón asistía a Pablo al considerar, dice, todas las promesas como hechas a Cristo, por cuanto Cristo era el principio de la vida espiritual. Bendito sea el Señor. Quiero que entienda esa parte. Dice, tanto en Abraham como en todo cuanto se asemejaran, dice, cuanto se
sea semejante suya, perdón, dice, Cristo era el principio de la vida espiritual, tanto en Abraham como en todos cuantos a semejanza suya tienen fe, a semejanza de Abraham, ¿ya? A Cristo morando en los creyentes de edad en edad. Fueron pues en realidad hechas las promesas, las bendiciones de todas las naciones residen en Cristo. Bendito sea Dios. Y no en la descendencia carnal de Abraham. La descendencia de Abraham es Isaac. Y aquí quiero detenerme en este punto. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Si bien se tenía hijos con alguna criada, algo, pero no tenía con su esposa, Dios le prometió que iba a tener descendencia, y esa descendencia fue a través de Abraham, cuya línea de descendencia, la redundancia, condujo a Jesús. Y Jesús es la descendencia de Abraham. Bendito sea el Señor. Entonces, todas estas promesas fueron, dice, pasando de edad en edad. Dice, pues en realidad hecha las promesas, la bendición de todas las naciones reside en Cristo. Hablábamos en la clase anterior que prácticamente el Evangelio había sido anunciado antes que viniera Cristo. No sé si recuerda. Antes. Ya se había evangelizado de esta forma a Abraham. Bendito sea el Señor. Y dice, y no en la descendencia carnal de Abraham. Estábamos hablando de la descendencia espiritual, y esta era Cristo, de la descendencia que venía después, que era Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice, voy a leer Génesis 22:18, que ratifica un poco el contexto de lo que estamos hablando. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Obedeció Abraham. ¿Obedecemos nosotros la voz del Señor? Que Dios nos ayude. Dice, voy a leer también Juan, capítulo 8, versículo, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 56. Y que aquí habla Jesús básicamente de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Abraham ya sabía lo que iba a pasar y se gozó, lo vio, dice que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Bendito sea el Señor. Recordemos, y me parece haberlo recordado en la clase anterior, que los fariseos o los judíos practicantes de la religión judía siempre recordaban a su padre Abraham, bueno, a Moisés siempre lo tenían bien presente, pero Jesús en una oportunidad dijo, si ustedes hicieran tal cual Abraham mandó, o como fuese la historia de Abraham, ustedes no estarían haciendo esto conmigo. Entonces al Señor, que Dios nos ayude. Entonces, la bendición y la descendencia de todas las naciones residen en Cristo, y nuestra fe debe estar en Cristo. No debe estar puesta nuestra fe en Abraham. Si bien somos descendientes mediante la fe en Abraham, nuestra fe debe estar en Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice que el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. Y aquí me voy a detener voy a terminar. 400 no lo abroga para invalidar la promesa. Nótese, 430 años antes de que se fuese establecida la ley, Dios en ese año, nosotros tenemos como una confusión, Dios, Jehová, pero en ese tiempo Dios o Jehová, el Antiguo Testamento habla básicamente de Jehová, ¿cierto? 430 años antes eso, o sea, hizo una promesa 430 años antes de la ley,
Pero no vino con la ley a echar por tierra esa promesa. No. La ley fue hecha a causa de las transgresiones de los hombres. A causa del mal comportamiento, Dios tuvo que fijar ley. Pero con esa ley, Él no vino a echar por tierra, ni vino a invalidar esa promesa que había hecho a Abraham. No, de ningún caso, de ninguna manera. Que Dios nos ayude. Dice, no lo dejaba invalidado de la promesa. Que Dios nos ayude. Dice, ya había que el pacto establecido y hecho válido por Dios en orden a Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo deja, no lo elimina, no lo abroga, dice, para invalidar la promesa. La ley fue dada 430 años después del pacto que Dios estableció con Abraham, en orden a Cristo y a la justificación por sus méritos. Bendito sea el Señor. Esta ley no puede echar por tierra el pacto, que Dios nos ayude, ni hacer nula o poner fin a la promesa de Dios hecha a Abraham. Nótese bien, la ley no fue con esa intención hecha, por decirlo de alguna forma. La ley fue hecha para que el hombre tuviera orden, básicamente, en palabras sencillas. Para que el hombre no hiciese lo que quisiese. Bendito sea el Señor. Lamentablemente nosotros seres humanos necesitamos reglas. Y lo vemos hoy. Que Dios nos ayude. Por ejemplo, aquí en Concepción, con todo el tema del estallido social que hubo, desaparecieron de las grandes avenidas de Concepción los principales semáforos, ¿ya? Una ruta que une Talcahuano, Concepción, Penco, San Pedro de la Paz, que es un eje central que hay, no hay semáforos hasta el día de hoy. Entonces, la gente, cuando ya no había semáforo, ya diciembre, era una locura. Entonces cada uno pasaba para allá, para acá, los autos que venían de acá, de allá, del este, de donde fuese, y la misma gente que debía cruzar, nadie respetaba nada. Faltaba el semáforo. Faltaba, entre comillas, esa ley que era el semáforo. Entonces el Señor, nadie, por decirlo de alguna forma, le permitía el paso al otro. Bendito sea el Señor. Entonces, yo paso todos los días por ese lugar para ir al centro de Concepción a trabajar. Yo un día meditaba y decía, necesitamos ese semáforo. Entonces, por lo tanto, nosotros, los seres humanos, necesitamos una ley. Bendito sea el Señor. Porque si no, no hacemos nada. No cumplimos nada. Bendito sea Dios. Entonces, para eso fue hecha la ley. Bendito sea el Señor. No fue hecha para dejar nulo el pacto de Abraham. Tampoco fue para que la cumpliese todo el mundo, porque era para el pueblo judío y básicamente para ellos. Hay muchos rituales también en esa ley y todo, en ese pacto, en esas 600 reglas, por decirlo de alguna forma, que hay para el pueblo judío. Bendito sea Dios. ¿Ya? Dice, la promesa de la justificación por la fe en Cristo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. El 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Nótese eso. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bendito sea Dios. La herencia, esta herencia maravillosa y bendita que es de parte de nuestro Dios. A saber, las bendiciones espirituales prometidas a Abraham, dice, si éstas se adquieren por el cumplimiento de la ley, bendito sea el Señor, que no es así, Dios se ha retractado, ha anulado la promesa, y Dios no se retracta, no anula lo que Él promete. Bendito sea el Señor. Nosotros sí. Que Dios nos ayude. Nosotros sí. Dice, no ha anulado la promesa. Dice, no ha anulado la promesa. ¿Ha quebrantado el pacto? No, absurdo. Si digo, te regalo este campo, un ejemplo, te regalo este campo sin condiciones. Dice, y al cabo de 4 meses te digo, me pagarás ahora por tanto el campo. ¿Qué me dirías? Que Dios nos ayude. Que mi palabra no vale nada. Eso, que no tiene valor. Que lo que regalé, lo quité y no sirve de nada, no tiene valor mi palabra. Que soy un fraude. Bendito sea el Señor. ¿Cómo había de obrar así el inmutable? Bendito sea el Señor. Dios no puede mentir. Y esto lo ratifica
en Tito 1:12, Tito capítulo 1:2, perdón, Hebreos 6:18, y el último que voy a leer es Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25, y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Promesa, que Dios nos ayude. Y le invito a usted que lea Tito 1:2 y Hebreos 6:18. Dice: es cierto que la herencia, la promesa, la bendición prometida le vino como dádiva o donación que incluye la justificación que es por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Que Dios nos ayude. Dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La herencia no vino por la ley. La herencia vino por la promesa a Abraham. Que Dios nos ayude. Considero que Dios, en su infinito amor y misericordia por la creación, por lo que Él creó, recordemos que somos hechos a su semejanza, a su imagen y semejanza, tuvo mucha misericordia, y lo veíamos en la clase anterior, ya sabía lo que iba a pasar, y resguardando eso que iba a pasar, resguardando al ser humano, hizo esta promesa a Abraham. Y lo hablaba, se podía dar a entender a la clase que casi que el evangelio se lo predicó a Abraham. Entonces el Señor dice que Abraham ya conocía que Cristo vendría. Fue revelado a Abraham. Que Dios nos ayude. Entonces, Dios es maravilloso. Dios es perfecto. Porque ya todo lo tenía previsto. Que Dios nos ayude. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin esa promesa que le hizo a Abraham? ¿Dónde estaríamos? Si usted tiene el tiempo en su hogar, lo invito a que lea un poco Génesis y el contexto de todas esas promesas. Si bien es cierto, Abraham podría haber sido justificado por sus obras, ¿cierto? Porque era de buenas obras, pero eso no era tanto lo que era. Si bien es cierto, le agradaba a Dios, no era lo principal. Lo principal es que él tenía fe. Lo principal es que él le creía a Dios. Lo principal es que cuando le dijo Abraham, Dios le dijo a Abraham que diera a su hijo en sacrificio, la frase célebre que le dijo a su mujer, le dijo: nosotros vamos y volveremos. Yo me imagino el temor con que él tuvo que hacer todo el ritual como si estuviera sacrificando un animalito a su hijo, y cuando ya iba a hacer lo que Dios le dijo que hiciese, me imagino también su temor, pero estaba cumpliendo. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto a nosotros nos cuesta despojarnos de algo que tal vez amamos mucho? Y Dios nos dice: no, aléjate de él, deja eso. O hazlo en sacrificio por mí, a ver cuánto me amas. Yo no podría, tal vez, dejar un hijo o dar un hijo en sacrificio, no podría. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros debemos ser imitadores de Abraham en su fe. Bendito sea el Señor. Pero en su fe también nosotros debemos manifestarla en Jesucristo. Que Dios nos ayude. Y otra cosa, nosotros somos hombres, ¿cierto? Hombre, mujer. Nosotros nunca cumplimos nuestras promesas. Siempre prometemos cosas y no las cumplimos. O queremos muchas veces cumplir lo que prometemos y duramos un tiempo con lo que prometemos, y al final, si no lo hacemos de corazón y de verdad, con un real cambio, no tiene larga vida. En cambio, las promesas del Señor son eternas, son verdaderas. No quedan eliminadas por la ley, como nos decía aquí. No quedan eliminadas si nosotros volvemos, por decirlo, nosotros nos vamos de este camino santo. Mientras tanto nosotros volvamos al Señor, nuestras promesas se van a cumplir en nuestras vidas. En lo posible, siempre yo escucho a los predicadores o a mi pastor o a los pastores en general que no hay que prometerle tanto a Dios.
porque no le cumplimos. Bendito sea el Señor. Porque nosotros somos hombres y mentimos, y Él no es hombre para mentir. Esa es una gran diferencia. Que Dios nos ayude. Dice, Pablo deja establecido la absoluta firmeza del divino pacto de gracia, tan firme que la ley no lo anula. Bendito sea el Señor. Dios es plenamente fiel y verdadero. Él no muda sus promesas, dice. Por lo tanto, debemos tener plena certidumbre de que nuestra justificación por la fe en Cristo Jesús jamás será revertida, porque descansa en su palabra y en su juramento. La palabra de Dios, el juramento o las promesas que Dios hizo tienen validez. Bendito sea el Señor. La tienen. No dude nunca de eso. Esto no es por obra, esto no es por la ley. Esto es por la fe mediante o en Jesucristo, y saber que Dios, quiero ratificarlo, quiero insistir en esto. Dios cumple sus promesas y cumplió su promesa en Abraham. Dice que iba a ser tanta su descendencia que no la podría contar. ¿Puedes contar la arena del mar? ¿Puedes contar las estrellas? No se puede. ¿Se puede contar la población del mundo entero? Se puede, hermano, realmente no se puede. Entonces, así como Dios le prometió e hizo promesas a Abraham, ha hecho promesas en nuestras vidas y las cumplirá. Amén, las cumplirá. Dice, jamás serán revertidas porque descansan en su palabra, en la palabra de Dios y en su juramento. Que Dios nos ayude. Vamos ahora para dar gracias por esta clase. Ya seguiremos el otro domingo. Le invito, yo siempre invito a que podamos escudriñar las escrituras que hacen bien a nuestras vidas. Y el saber de nuestra historia. Esta es nuestra historia, aquí está nuestra historia espiritual. Bendito sea el Señor. Así que le dejo esa invitación. Y también le ruego que cierre sus ojos para que podamos realizar una oración final. Bendito Dios, buen Padre Celestial, agradecemos tu enseñanza el día de hoy. Agradecemos el saber, Padre mío, que tú hiciste estas promesas a Abraham, que tú las cumpliste y que no hubo ninguna ley que pudiera echar por tierra todas estas promesas. Señor amado, ayúdanos a entender, Señor amado, lo que tú nos estás hablando, Señor bendito. Ayúdanos a entender, Señor bendito, todo esto, Padre mío, que tú tienes para nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos, Padre mío, a ratificar cada día nuestra fe en Jesucristo. Bendito seas. Señor, ayúdanos, Padre mío, a poner toda nuestra confianza y a saber y a comprender que tú siempre cumples tus promesas. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Todo esto lo entregamos en el bendito, dulce y tierno nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre.